Estudias, revisas tus manos, conoces la teoría. Sabes exactamente lo que deberías hacer en casi cualquier situación que te encuentras en la mesa. Y aún así, aquí estás, buscando el video que finalmente te explique por qué los resultados no reflejan el trabajo que llevas puesto. Tengo que decirte algo que nadie en la educación del póker dice con suficiente claridad y que es comercialmente incómodo de decir, porque implica que consumir más contenido no resuelve el problema que intentas resolver. Lo que te falta no es conocimiento, nunca lo fue. Y cada hora que inviertes añadiendo más conocimiento a un sistema que tiene un problema diferente, es una hora que mueve la aguja en la dirección equivocada. Cada jugador que se estanca en stakes medios, cada jugador que estudia durante meses y sigue en el mismo sitio, cada jugador que revisa sus sesiones sabe exactamente lo que hizo mal y lo vuelve a hacer en la siguiente sesión. Todos ellos comparten una sola cosa, no una brecha en su estrategia, una brecha entre lo que saben y lo que realmente hacen cuando el dinero es real, la presión es alta y el cerebro empieza a ejecutar sus protocolos de supervivencia en lugar del entrenamiento de póker. Chip Reese, uno de los mejores jugadores de cash game de todos los tiempos, fue preguntado una vez qué le separaba de los demás jugadores de élite en la mesa. Jugadores que tenían el mismo conocimiento teórico, jugadores que habían estudiado los mismos juegos, jugado los mismos stakes. Su respuesta no fue rangos, no fue teoría GTO, no fue lectura de manos, dijo. Cuando ellos juegan su A-game, realmente no soy mejor que ellos. La diferencia es que ellos también tienen un C y un D-game. Se convierten en jugadores débiles cuando se ponen en tilt. Casi todos lo hacen. Mi ventaja es que yo no. Léelo otra vez. Porque esa cita contiene la respuesta completa a la pregunta sobre la que está construido este video. La ventaja no era más conocimiento. La ventaja era perder menos de lo que ya sabía cuando las cosas salían mal. Eso es todo el juego, no el techo, el suelo. Este video trata de esa brecha, no la brecha de conocimiento. Esa ya la has cerrado en gran medida. La brecha de ejecución, la distancia entre el jugador que eres en tus mejores momentos y el jugador que realmente eres de media, en todas las sesiones, bajo todas las condiciones. Cuando las cosas no salen como esperas, cierra esa brecha y todo cambia. El conocimiento que ya tienes empieza a valer lo que has invertido en él. El tiempo, el dinero, en las horas de estudio y review y contenido. Las horas de estudio comienzan a aparecer en los resultados de forma consistente. El techo deja de importar, porque el suelo finalmente le ha alcanzado. Este video no es otro concepto para añadir a la lista. Es el diagnóstico que hace que todos los conceptos que ya tienes empiecen a funcionar cuando más los necesitas. Pues aquí está la pregunta que la mayoría de los jugadores nunca se hacen con honestidad. No cuál es la jugada correcta en este spot, sino por qué, sabiendo la jugada correcta, tan a menudo hacen una diferente. La respuesta no es tilt, no es falta de disciplina, no es pereza. Esas son etiquetas. Describen el síntoma. No, el mecanismo es este. Tu cerebro opera en dos sistemas separados. El sistema analítico, lento, deliberado, lógico, es donde vive tu conocimiento de póker. Aquí trabaja el sistema durante las sesiones de estudio. Revisa historiales de manos, calcula equity, construye modelos de rangos. Este es el sistema que estás usando ahora mismo, escuchando este vídeo. El sistema emocional, rápido, automático, orientado a la supervivencia, es donde se toman realmente tus decisiones bajo presión. Este sistema no tiene acceso a tu entrenamiento de póker. Tiene acceso al miedo a perder, a la necesidad de resolución, a la protección del ego y al malestar primitivo de la incertidumbre. Y bajo presión, corre más rápido de lo que puede responder el sistema analítico. Aquí es donde la mayoría de los jugadores pierden el juego. No en los spots que nunca estudiaron,
en los spots que estudiaron perfectamente y luego, cuando importaba, el sistema emocional se movió primero y el sistema analítico observó impotente desde el asiento del copiloto. Así es como se ve esto en la práctica. Llevas 3 horas en una sesión. El stack va 2 buy-ins abajo. Te encuentras ante un spot marginal en el river. Una thin value bet que tu mente analítica sabe que es rentable a lo largo de una muestra grande, que es exactamente el tipo de spot que has revisado en tus sesiones de estudio y sabes cómo ejecutar. Pero el sistema emocional ha estado ejecutando un cálculo paralelo toda la sesión, uno que nunca ordenaste conscientemente. Ya estoy perdiendo. Un check termina esta mano más rápido. Una apuesta grande arriesga más de un stack con el que ya estoy en negativo. El check se siente como control. El check se siente como protección. Checas. El sistema emocional tomó esa decisión. El sistema analítico la marcará mañana en tus notas de sesión como un error. Y el ciclo se repite. No porque no sepas lo que hiciste mal, sino porque revisar el error no aborda el mecanismo que lo produjo. Patricia Kartner, una profesora de psicología que entrevistó a jugadores profesionales con más de $1 millón en ganancias de por vida, encontró que lo que los distinguía no era la superioridad estratégica durante el rendimiento máximo. Era la consistencia de decisión bajo todas las condiciones. No el techo de su I-game, su suelo bajo estrés. Eso es la parte de la que nadie habla con suficiente claridad, y es la parte más importante de todo lo que cubrimos hoy. No necesitas un mejor A-game. Tienes un A-game suficientemente bueno. Necesitas un suelo más fiable, una ejecución más consistente bajo las condiciones específicas que el póker real genera. Déjame mostrarte lo que cuesta realmente la brecha. No en una mano dramática. En la matemática invisible de 1000 pequeñas decisiones a lo largo de un año de sesiones. Un jugador que conoce la jugada correcta y la ejecuta el 85% de las veces, pero cae al 65% de ejecución durante sesiones difíciles, sesiones perdedoras o spots emocionalmente cargados. No es un jugador ganador que corre mal, es un jugador cuya tasa de ejecución media bajo todas las condiciones se sitúa en algún punto entre esos dos números, con un peso enorme hacia las condiciones que producen la peor ejecución. Esto es lo que la mayoría de los jugadores no ven. Los botes más importantes de tu vida en el póker casi nunca llegan cuando estás jugando tu mejor juego. Piensa en las manos verdaderamente significativas de los últimos meses, las que han definido una sesión, las que han convertido un mes ganador en perdedor o viceversa. ¿Cuándo llegaron esas manos? ¿En qué estado estabas jugando cuando sucedieron? ¿En la primera hora, fresco y concentrado? ¿O después de 2 horas de varianza difícil, cuando el sistema emocional ya había tomado el volante? Por esto, 2 jugadores con un conocimiento estratégico idéntico, que podrían describir los rangos del otro con precisión, que estudian los mismos materiales, que entienden los mismos conceptos, pueden tener resultados radicalmente diferentes durante el mismo periodo. No porque uno tenga mejor A-game, porque uno tiene mejor suelo. Uno de ellos mantiene el 65% de ejecución bajo presión. El otro mantiene el 80%. A lo largo de un año, esa diferencia del 15% en la tasa de ejecución del suelo se convierte en una brecha financiera enorme y nunca aparece como un problema de conocimiento en las notas de sesión. Aparece como mala suerte, malas rachas, spots difíciles, el lenguaje de la varianza, enmascarando la realidad de la arquitectura. El psicólogo de rendimiento Alan Longo, que ha pasado 5 años entrenando a jugadores de high stakes de forma sistemática, documentó este patrón en toda su base de clientes. Los ganadores consistentes no eran los que tenían los picos más altos ni los que más habían estudiado. Eran aquellos cuyas peores sesiones
se parecía más a sus sesiones promedio, donde la degradación del rendimiento bajo presión era mínima. El suelo era alto. La varianza en la calidad del rendimiento a través de las condiciones era baja. Esa consistencia era el edge real, no ningún concepto estratégico específico que conocieran y los demás no. Esto cambia fundamentalmente a dónde debería ir el trabajo, no hacia más conocimiento. Esa dirección siempre ha estado equivocada, hacia la estructura que hace que tu conocimiento existente sobreviva bajo presión. Y esa es una clase diferente de trabajo, que requiere actividades diferentes y criterios de evaluación diferentes a todo lo que has estado haciendo hasta ahora. Necesito detenerme aquí y hablar directamente, porque lo que estoy a punto de decir es la verdad más comercialmente incómoda en la educación del póker. La mayoría del contenido de póker, incluyendo la mayoría del contenido de este canal, te enseña qué saber. Frameworks de lectura de manos, identificación de sesgos cognitivos, toma de decisiones bajo incertidumbre, niveles de pensamiento, protocolos de desanclaje, la biología de la aversión a la pérdida, los mecanismos del override cognitivo. Todo eso es real, todo eso es valioso, todo eso es incompleto sin la siguiente pieza. El conocimiento sin un sistema de entrega falla bajo presión, siempre, sin excepción. No es una debilidad de carácter, es una realidad estructural de cómo opera el cerebro humano bajo estrés. Un cerebro que no fue diseñado para el póker GTO óptimo, sino para la supervivencia bajo amenaza. Y ese cerebro, con su programación evolutiva, siempre intentará tomar decisiones que terminen el malestar rápidamente, no las decisiones que maximizan el valor esperado a lo largo de una muestra grande. El sistema de entrega es hacia lo que está construyendo este video. Aquí está lo que la brecha te está costando ahora mismo. Eres mejor jugador en tu cabeza que en la mesa. Esa distancia entre el jugador que eres durante el estudio, durante el review, durante el consumo de contenido y el jugador que eres en una sesión real, bajo presión real, con dinero real, tiene un valor monetario real y calculable. Toma tu mejor sesión del último mes y tu peor sesión del último mes. La diferencia entre esas dos actuaciones no es principalmente varianza. La mayor parte es brecha de ejecución, y la mayor parte de esa brecha de ejecución no tiene nada que ver con lo que sabes. Tiene todo que ver con cuánto de lo que sabes sobrevive a las condiciones de presión específicas de una sesión real cuando el sistema emocional empieza a hablar más alto. Piensa en Adrián Mateos, más de 20 millones de euros en ganancias en directo, múltiples brazaletes de la WSOP. España ha producido uno de los jugadores de torneo más consistentes del mundo durante más de una década. No porque sepa cosas que otros jugadores de élite no saben. Todos ellos estudian, todos tienen acceso a los mismos solvers, los mismos conceptos avanzados. La diferencia es que lo que Mateos sabe sobrevive bajo la presión de los finales de torneo más exigentes del mundo mejor que casi cualquier otro jugador. El suelo de Mateos bajo presión máxima es extraordinariamente alto. Esa consistencia bajo las condiciones más difíciles es el edge real, no ningún concepto específico que nadie más no conozca. Ese suelo se construye. No es talento, no es temperamento, es arquitectura deliberada. Suscríbete si quieres seguir construyendo esa arquitectura. Cada vídeo en este canal está diseñado exactamente para esto. No para darte más información que acumular, sino para darte más estructura. Hay 4 diferencias de comportamiento específicas que separan al jugador que sabe cómo ganar del jugador que realmente gana. 4 diferencias observables y medibles en cómo abordan el juego, no a nivel de estrategia, sino a nivel de arquitectura. La primera es cómo tratan el espacio entre saber y hacer. Los jugadores promedio tratan el conocimiento de póker como un destino.
estudia suficiente, aprende suficientes conceptos, internaliza suficiente teoría y los resultados seguirán automáticamente. Creen que el canal desde el conocimiento hasta la ejecución se completa solo. Que entender un concepto con suficiente profundidad equivale a aplicarlo de forma fiable bajo presión. Los jugadores de élite entienden que estas son dos actividades separadas que requieren dos sistemas separados. Estudian los conceptos y luego, por separado, deliberadamente, sistemáticamente, construyen rutinas para desplegar esos conceptos bajo las condiciones de presión específicas del juego real. Las dos actividades no son la misma. No se producen la una a la otra automáticamente. La mayoría de los jugadores solo hace la primera y pasa años preguntándose por qué la segunda nunca ocurre sola. La segunda es cómo definen una buena sesión. Los jugadores promedio miden las sesiones por los resultados. Las sesiones ganadoras se sienten como confirmación de que están jugando bien. Las sesiones perdedoras se sienten como mala suerte o mal juego. Y la ambigüedad entre esas dos interpretaciones es en sí misma una fuente de daño psicológico que afecta las sesiones siguientes. Los jugadores de élite miden las sesiones por la calidad de las decisiones, no por los euros que entran o salen. Una sesión en la que las decisiones eran sólidas y los resultados eran pobres es una buena sesión. Construyó algo. Una sesión en la que las decisiones eran malas y los resultados positivos es una sesión peligrosa, porque recompensa un proceso que costará dinero a lo largo del tiempo y refuerza hábitos incorrectos. La tercera es cómo manejan los errores en tiempo real. Los jugadores promedio cometen un error, lo registran emocionalmente, frustración, autocrítica, la narrativa interna de un jugador que no está rindiendo a su nivel y llevan ese peso emocional a la siguiente decisión. El error se agrava. No porque sean débiles o indisciplinados, porque no tienen un sistema en tiempo real para procesar los errores, sin contaminar lo que viene después. Los jugadores de élite tienen un protocolo, corto, específico, practicado. Tarda entre 5 y 10 segundos. Reconoce el error como dato, extrae la información relevante y libera la carga emocional asociada. La siguiente mano empieza limpia, la cuarta, y esta es la que la mayoría de los jugadores nunca ven con suficiente claridad porque tiene la implicación más incómoda. Es como definen en qué intentan mejorar. ¿Qué es el objetivo del trabajo? ¿Qué mide el progreso? Y la respuesta de los jugadores de élite divergen aquí de forma fundamental. La mayoría de los jugadores que se estancan no están fallando en mejorar. Mejoran de forma consistente y genuina. Añaden conocimiento cada semana, nuevos conceptos, rangos refinados, reads más sofisticados, mejor comprensión de los outputs de Solver y sus aplicaciones. El problema no es la calidad de lo que están añadiendo. El problema es el sistema al que lo están añadiendo. Añadir conocimiento estratégico a un sistema que no puede entregarlo bajo las condiciones que más importan es equivalente a mejorar el motor de un coche con la dirección rota. Es como mejorar el motor de un coche con la dirección rota. El coche se vuelve más potente, no más preciso, y a alta velocidad en una carretera peligrosa con la dirección rota, más potencia no es una ventaja, es un riesgo. Cada concepto adicional que aprendes, sin construir el sistema de entrega, es más caballos de fuerza en un coche que no puedes controlar bajo presión. El techo de tu juego de póker está determinado por tu conocimiento. El suelo de tu juego de póker está determinado por tu arquitectura, los sistemas mentales y de comportamiento que has construido para entregar ese conocimiento bajo presión, fatiga, carga emocional y el estrés específico que solo crea el dinero real en una sesión real contra oponentes reales. Es una definición operativa clara.
Dos factores diferentes, dos tipos de trabajo completamente diferentes. La mayoría de los jugadores están obsesionados con el techo, añaden más conocimiento, estudian más manos, revisan más sesiones, consumen más contenido. Todo esto sube el techo, nada de esto sube el suelo. Y aquí está la realidad matemática brutal. Un techo alto con un suelo bajo produce un promedio menor que un techo moderado con un suelo alto. Y aquí está la realidad matemática brutal. Un techo alto con un suelo bajo produce un promedio menor que un techo moderado con un suelo alto. El suelo es lo que realmente entregas. El techo es a lo que accedes ocasionalmente. Los resultados los determina lo que entregas de forma consistente. Esto es lo que Jared Tendler llama el principio de la oruga. Tu rango de rendimiento se mueve como una oruga. Cuando añades conocimiento, subes el techo. El extremo frontal avanza, pero si el extremo trasero, el suelo, no se mueve, la posición media de la oruga no cambia significativamente. Lo único que cambia tu promedio a largo plazo es subir el suelo. Y el suelo sube a través del trabajo arquitectónico, no del trabajo estratégico. Justo aquí está la respuesta completa a la pregunta sobre la que está construido este video. Ya sabes cómo ganar. Lo has sabido durante más tiempo del que admites. Lo que todavía no has construido, y eso es el punto decisivo, es el sistema que te permite usar lo que sabes cuando más lo necesitas. Cuando el bote es grande, cuando la decisión es difícil, cuando el sistema emocional está en alto volumen y el sistema analítico lucha por ser escuchado. Déjame ser concreto sobre cómo es realmente construir el suelo. Porque cuando la mayoría de los jugadores oyen trabajo de mental game, imaginan algo vago. Ejercicios de mindfulness, journaling, técnicas de respiración. Eso no es lo que es esto. Esto es ingeniería. El primer elemento es un mapa de suelo preciso. Necesitas saber exactamente cuándo se degrada tu ejecución y en cuánto. No una sensación general de que juegas peor cuando tiltas. Específico y medible. Después de cuántas manos consecutivas perdidas, aumenta tu frecuencia de call más allá de tus rangos intencionados. ¿A qué profundidad de stack relativa al bote se vuelve inconsistente tu agresión con tus intenciones pre-sesión? Cuando te hacen 3-bet en la primera ciega de una sesión, se estrecha tu rango de apertura en las siguientes manos de forma inapropiada como respuesta defensiva al malestar. Estos son patrones medibles. Existen en tus datos de sesión. La mayoría de los jugadores nunca los ha buscado sistemáticamente porque nunca han entendido que están buscando el suelo, los modos de fallo específicos de su sistema de entrega, no el techo. El segundo elemento es la identificación precisa del trigger. Cada fallo de ejecución tiene un trigger, un evento específico o una secuencia de eventos o un estado emocional acumulado que precede a la degradación. Encontrar ese trigger con precisión vale más que cualquier corrección estratégica que puedas hacer, porque una corrección estratégica solo arregla una decisión concreta. Un sistema de identificación e intervención de trigger arregla cada decisión que viene después de ese trigger, en esa sesión y en todas las sesiones futuras donde aparezca la misma condición. El tercer elemento es un protocolo de reset en tiempo real. Una secuencia corta, específica, practicada que corre entre manos significativas, especialmente después de errores, después de bad beats, después de cualquier evento que cargue el sistema emocional. No una recuperación del tilt, una prevención de la cascada que convierte un solo mal momento en una sesión comprometida. El cuarto elemento es la rutina de calibración pre-sesión. Fedor Holz ha hablado de esto públicamente. Elliot Rowe lo ha documentado en cientos de relaciones de coaching de high stakes. La línea emocional de base que llevas a la mesa determina la calidad del entorno cognitivo en el que se toma cada decisión de esa sesión. Una línea de base dañada produce decisiones dañadas.
No porque de repente sepas menos, sino porque el sistema de entrega para tu conocimiento está funcionando en un sistema operativo dañado. Sé tu suelo con precisión real. Encuentra tus triggers con especificidad. Construye el protocolo de reset hasta que sea automático. Ejecuta la calibración pre-sesión de forma consistente. Estos no son complementos opcionales a tu educación de póker. Son los cimientos que hacen que tu educación de póker valga todo lo que has invertido en ella. Aquí es donde ocurre el cambio de identidad. Y esta es la parte que determina si todo lo demás en este video cambia algo para ti. La mayoría de los jugadores se identifican como estudiantes de póker. Miden su valor como jugadores por cuanto saben, por lo sofisticado que se ha vuelto su comprensión, por lo bien que pueden articular los conceptos que separan a los jugadores serios de los recreacionales. La identidad es la del que sabe, y la actividad que alimenta esa identidad es aprender más. Esta identidad no está equivocada, está incompleta, y la incompletitud tiene un precio financiero medible que se compone mes de formas que nunca aparecen limpiamente como un problema de identidad. Aparecen como varianza, como mala suerte, como sesiones difíciles. El jugador que realmente cierra la brecha entre saber y ganar no cambia de que sabe a ejecutor. Eso sería demasiado simple. Añade una segunda identidad y opera las dos simultáneamente. Arquitecto. Se convierte en alguien que no solo aprende lo que es verdad sobre el juego, sino que activamente construye los sistemas necesarios para hacer esa verdad disponible bajo presión. La identidad arquitectónica hace preguntas diferentes. No, ¿qué debería saber? Sino, ¿qué he construido que hace que lo que sé sobreviva al contacto con el juego real? Este cambio lo transforma todo en la forma en que inviertes tu tiempo. Las sesiones de estudio se ven diferentes. Las sesiones de review se ven diferentes. Los criterios para una buena semana cambian. Las métricas que sigues cambian. La autoevaluación cambia de inventario de conocimiento, cuánto sé, a auditoría de sistema, que también se está entregando lo que sé cuando más importa. Hay un concepto en la ciencia del aprendizaje llamado la brecha saber-hacer, documentado por Jeffrey Pfeffer y Robert Sutton en docenas de dominios de alto rendimiento. El hallazgo es consistente en todos ellos. La brecha entre conocer lo correcto y hacer lo correcto no se cierra con más conocer. Se cierra con práctica deliberada del hacer, que en el contexto del póker significa práctica deliberada de ejecutar bajo las condiciones de presión específicas del juego real, con bucles de retroalimentación específicos y sistemas de corrección de errores específicos. Los jugadores que cierran la brecha no estudian necesariamente más, estudian diferente. Y el estudio diferente es una actividad separada del estudio estratégico, que requiere tiempo separado y criterios de evaluación separados. Construyen diferente y se evalúan diferente, no contra el techo de lo que saben cuando todo va bien, sino contra el suelo de lo que ese conocimiento entrega de forma consistente, cuando la sesión es dura, la presión es máxima y el sistema emocional está hablando más alto que el analítico. Ese es el cambio. No de conocimiento a más conocimiento, de que sabe a arquitecto. Esa es la arquitectura. Ese es el trabajo real. Hay una capa más en esto, y es la más personal. La razón por la que la mayoría de los jugadores no hacen este trabajo, el trabajo arquitectónico, el trabajo de construcción del suelo, el autoexamen honesto que precede a la construcción del sistema, no es que no sepan que existe. La mayoría de los jugadores serios han escuchado alguna versión de esta idea. Han leído a Jared Tendler. Han oído a coaches hablar del mental game. Entienden intelectualmente que la ejecución importa tanto como el conocimiento. Y no hacen nada con ello. No porque sean perezosos o les falte compromiso. Porque el trabajo arquitectónico requiere un tipo de honestidad sobre uno mismo
que es más incómoda que estudiar un output de Solver o ver un historial de manos. Y la identidad del jugador serio que estudia mucho es más confortable que la identidad del jugador serio que se está por debajo de su propio conocimiento. Para construir un mapa de suelo preciso, tienes que estar dispuesto a ver exactamente hasta dónde cae tu ejecución en tus peores momentos. No con la suavidad cómoda de explicarlo como varianza. Tienes que mirar las sesiones en las que jugaste peor, las que preferirías no revisar con demasiada honestidad, y preguntar con precisión incómoda, ¿qué pasó exactamente con mi pensamiento en esta sesión? ¿Cuándo empezó la degradación? ¿Cuál fue el trigger específico? La mano que lo desencadenó, el estado emocional que ya existía antes. ¿Cuántas decisiones contaminó? ¿Qué costó cada una de esas decisiones en términos reales? Ese nivel de autoexamen honesto es el precio del trabajo arquitectónico. No eres peor que el juego. No estás perdiendo porque tu conocimiento sea insuficiente. No estás perdiendo porque tus oponentes sepan más que tú en términos técnicos. Te estás rindiendo por debajo de ti mismo, entregando menos de lo que ya sabes bajo las condiciones específicas de presión que el juego real genera. Y esa distinción, una vez que la ves con total claridad y la sostienes sin buscar excusas más cómodas, cambia completamente la dirección de todo el trabajo futuro, porque no puedes cerrar la brecha con el juego añadiendo más conocimiento. El juego no se preocupa por cuánto sabes. El juego solo responde a lo que ejecutas. Pero absolutamente puedes cerrar la brecha contigo mismo a través de la arquitectura deliberada y sistemática. Porque no puedes cerrar la brecha con el juego añadiendo más conocimiento. El juego no se preocupa por cuánto sabes. El juego solo responde a lo que ejecutas. Pero absolutamente puedes cerrar la brecha contigo mismo, a través de la arquitectura, a través de los sistemas, a través de la construcción deliberada de la infraestructura mental que hace que todo lo que ya sabes aparezca realmente en la mesa. Ese sistema, esa arquitectura, eso es lo que el grinder realmente construye. No un techo más alto, un suelo que aguanta. Aquí está lo que cambia cuando sube el suelo. Las sesiones perdedoras dejan de cascadear. Una mala racha de cartas o una secuencia de bad beats que anteriormente habrían contaminado las siguientes 2 horas de tu toma de decisiones, transformando una sesión difícil en una sesión desastrosa, queda absorbida por el sistema que has construido. El protocolo de reset corre. La calibración aguanta. El sistema emocional registra la pérdida y el sistema arquitectónico la procesa antes de que pueda corromper la siguiente decisión. La siguiente mano empieza limpia. No porque te sientas mejor de repente, porque el sistema ha hecho su trabajo. El estudio se vuelve más valioso. Cada concepto que aprendes, cada refinamiento de rango, cada framework cognitivo, cada principio estratégico está siendo entregado ahora por un sistema más fiable a las situaciones donde importa. El conocimiento tiene el mismo techo que tenía antes, pero sobrevive al contacto con la presión más consistentemente. La brecha entre el techo y el suelo es más pequeña. El área bajo la curva, tu rendimiento promedio real a través de todas las sesiones y todas las condiciones es mayor. No porque más de lo que sabes está apareciendo. Tu suelo se convierte en tu estándar, no tu techo. El suelo es lo que entregas de forma consistente a través de todas las condiciones. El techo es a lo que accedes ocasionalmente cuando todo se alinea. Los jugadores de élite no son los que acceden al techo más a menudo. Son los que tienen el suelo más cercano al techo, reduciendo la brecha entre el rendimiento máximo y el rendimiento consistente.
Y aquí está la contabilidad honesta y personal que hace todo esto concreto. Toma el jugador que eres en tus mejores momentos, concentrado, descansado, los reads aterrizando con claridad, ejecutando con precisión, tomando las thin value bets y los folds difíciles que sabes que son correctos, jugando el juego que has construido durante meses de estudio. Toma ahora el jugador que eres en tus peores momentos. Dos buy-ins abajo en una sesión, el sistema emocional corriendo caliente, la ejecución degradándose silenciosamente por debajo del nivel de tu conciencia, calls que haces y lamentas inmediatamente, checks que haces porque la agresión se siente peligrosa. La diferencia entre esos dos jugadores no es conocimiento, no es talento, no es disciplina, es arquitectura. El sistema que la una versión de ti tiene y la otra no. Cierra esa brecha, no con otro concepto, con el sistema que hace que el concepto sobreviva a la sesión. El suelo es donde vive el dinero. El suelo es donde ocurre el grind realmente. El suelo es lo que decide, a largo plazo y en la muestra grande. El jugador que sabe cómo ganar es en realidad el jugador que gana. Tienes el conocimiento. Lo has tenido durante más tiempo del que crees. Ahora construye el sistema que lo hace real. Esto empezó con una pregunta que la mayoría de los jugadores serios se han hecho. Tarde en una sesión perdedora, al final de un mes perdedor. En el silencio, después de una sesión en la que sabían exactamente lo que deberían haber hecho y luego hicieron otra cosa. Ya sabes cómo ganar. Entonces, ¿por qué no estás ganando? La respuesta no es un concepto que te faltaba, nunca lo fue. La respuesta es una arquitectura que todavía no has construido. El sistema que hace que tu conocimiento sobreviva a las condiciones específicas del juego real. Dinero real que crea presión real. Oponentes reales que crean malestar real. Sesiones reales en las que la varianza ha sido cruel durante horas. Y todo trabaja en contra de la calidad de tu pensamiento exactamente en los momentos en que la calidad de tu pensamiento más importa para el resultado. Aquí está la práctica. Esta noche, después de tu próxima sesión, no abras los historiales de manos buscando errores estratégicos. No abras el solver. Haz una cosa diferente. Abre un documento en blanco y escribe el momento de esa sesión en que tu pensamiento empezó a degradarse por primera vez. No la mano en la que el dinero entró mal. El momento, 15, 20, 30 minutos antes, cuando el suelo empezó a bajar, cuando el sistema emocional empezó a superar al analítico, cuando la calibración cambió por primera vez. Encuentra ese momento. Nómbralo. Identifica qué lo precedió. Ese es tu trigger. Y ese trigger vale más para tus resultados a largo plazo que cualquier concepto que puedas estudiar esta noche. Construye el mapa de suelo. Encuentra los triggers con precisión. Construye el protocolo de reset hasta que sea automático. Ejecuta la calibración precesión de forma consistente. Revisa las sesiones en busca de fallos de ejecución. El momento en que el suelo cayó. No solo errores estratégicos aislados. Esos no son complementos opcionales a tu educación de póker. Son los cimientos que hacen que tu educación de póker valga todo lo que has invertido en ella. Suscríbete si quieres seguir construyendo esa arquitectura. Comparte este vídeo con un jugador de tu entorno que esté estudiando en serio y no esté viendo los resultados que ese esfuerzo debería producir. El algoritmo de YouTube responde con fuerza a los compartidos en la primera hora después de publicar. Si este vídeo te aportó algo hoy, ese es el gesto que más impacto tiene. Sabes cómo ganar. Lo has sabido durante más tiempo del que reconoces. El problema nunca fue el conocimiento. El problema fue el sistema que entrega ese conocimiento cuando más lo necesitas. Y ese sistema se puede construir. No es talento, no es temperamento, es una habilidad.
Una capacidad que se desarrolla con el método correcto, aplicado de forma consistente en la dirección adecuada. Ahora construye lo que hace eso verdad en la mesa. No a veces, no en tus mejores días, de forma consistente, bajo presión, cuando importa. Ese es el estándar, ese es el grind. Ahora ve a construirlo.